El hundimiento del Titanic en 1912 sigue siendo una de las tragedias marítimas más estremecedoras de la historia. Aunque se ha descubierto y documentado mucho sobre el malogrado viaje inaugural del barco, numerosos misterios siguen rodeando los acontecimientos, circunstancias e historias relacionadas con el Titanic. Profundizando en estos enigmas, exploraremos algunos aspectos desconcertantes de la saga del Titanic que siguen intrigando y desconcertando a investigadores, historiadores y aficionados por igual. Antes de comenzar, queremos dilucidar un misterio personal. ¿Cómo es que todavía no te has suscrito al canal? Es gratis y nos ayuda mucho para que podamos seguir generando estos contenidos para ti. Así que dale al botón de like y suscríbete también al canal. Comenzamos. Las contradictorias descripciones del iceberg. El iceberg que selló el destino del Titanic en la noche de abril de 1912 es tan protagonista de la historia como cualquier ser humano a bordo. Sin embargo, para un objeto crucial en la historia, existe una sorprendente falta de consenso sobre su aspecto. Las diversas descripciones del iceberg por parte de los supervivientes han pintado imágenes contradictorias, añadiendo otra capa de enigma a la historia del Titanic. Estas variadas descripciones sirven como un recordatorio de las complejidades del desastre, donde cada individuo a bordo tuvo una experiencia única, coloreada por la perspectiva, la posición y la emoción. Al igual que los recuerdos de los supervivientes ofrecen diferentes versiones de los últimos momentos del barco, el iceberg sigue siendo un espectro que cambia de forma en sus consecuencias, siempre escurridizo en su verdadera naturaleza. Se erige como un monumento frío e indiferente a la trágica interacción de la ambición humana y el poder de la naturaleza con su verdadero rostro, quizás oculto para siempre en las brumas de la historia y la memoria. La historia de Violet Jessop, la afortunada sobreviviente. Violet Jessop es conocida por tener una historia increíblemente afortunada, ya que no solo sobrevivió al hundimiento del Titanic, sino que también sobrevivió a otro accidente marítimo antes y otro después de ese famoso desastre. Jessop era una azafata de White Star Line y trabajaba en el Olympic, el Titanic y el Britannic, los tres barcos hermanos de la clase Olympic. Antes del hundimiento del Titanic, en 1911, el Olympic chocó con el HMS Hawke en una colisión que causó daños significativos al Olympic. Jessop sobrevivió a este incidente. Luego, el 15 de abril de 1912, Violet Jessop estaba a bordo del Titanic cuando se hundió. Como sabemos, ella también sobrevivió a esta tragedia. La historia de Jessop no termina ahí, porque durante la Primera Guerra Mundial en 1916 trabajaba como enfermera a bordo del Britannic, el tercer barco de la clase Olympic. El Britannic golpeó una mina y se hundió en el mar Egeo. Una vez más, Jessop logró sobrevivir. La desaparición de William T. Stead. La desaparición del pasajero de primera clase William Stead entre los pasajeros ilustres del Titanic es un enigma fascinante. Stead, destacado periodista y editor británico, no solo era un simple periodista, sino un pionero del periodismo de investigación y un defensor de la reforma social. Su presencia en el Titanic y su posterior desaparición han sido fuente de intriga no solo por su estatura, sino también por las inquietantes premoniciones que había escrito años antes de la tragedia. Stead había escrito cuentos que guardaban extrañas semejanzas con el desastre del Titanic. En 1886 escribió How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic by a Survivor, un relato ficticio de un barco que se hunde por falta de botes salvavidas, prediciendo inquietamente el destino del Titanic. Aún más inquietante, en 1892 escribió otra historia donde un buque rescata a los supervivientes de otro barco que chocó contra un iceberg, con el capitán del Majestic llamando Edward Smith el mismo nombre que el capitán del Titanic. La desaparición de Stead, junto con sus escritos proféticos, destaca como uno de los capítulos más conmovedores e inquietantes de la historia del Titanic. El enigma del retraso en el rescate de los californianos.
El papel del SS Californian en la noche del hundimiento del Titanic es uno de los aspectos más debatidos y desconcertantes de la catástrofe. A pesar de estar más cerca del Titanic que cualquier otro barco cuando se produjo la colisión con el iceberg, la aparente respuesta tardía del Californian ha dejado a historiadores y entusiastas con preguntas persistentes. Capitaneado por Stanley Lord, el Californian interrumpió su viaje debido al denso campo de hielo en las horas previas a las señales de socorro del Titanic. Aunque el operador de radio del Californian advirtió al Titanic de las condiciones heladas, la radio del Californian se apagó al caer la noche, cortando así el principal medio de comunicación. Más allá del silencio de la radio, los miembros de la tripulación informaron haber visto cohetes, señales inequívocas de socorro en el mar. La visión de estos cohetes debería haber provocado un esfuerzo de rescate inmediato, pero por razones polémicas, el Californian no actuó. La tardía respuesta de los californianos sigue siendo un capítulo inquietante y sin resolver de la trágica historia del Titanic. La teoría del interruptor. Una de las teorías más sensacionalistas y debatidas en torno al desastre del Titanic es la teoría del interruptor. Esta conspiración sugiere que no fue el Titanic el que se hundió aquella fatídica noche de abril de 1912, sino su barco gemelo, el RMS Olympic. La teoría postula que una estafa masiva de seguros orquestada por el propietario de la White Star Line debido a los daños sufridos por el Olympic en una colisión anterior. Aunque la teoría del interruptor tiene algunas significativas, su persistencia en la cultura popular destaca el atractivo duradero de las teorías conspirativas vinculadas a un desastre tan emblemático y trágico como el hundimiento del Titanic. El misterio de la ruptura. La forma en que el Titanic se partió en dos al encontrar su trágico final es un enigma que ha cautivado a investigadores y aficionados. Testigos a bordo de los botes salvavidas hablaron de una ruptura dramática, con la popa del barco elevándose antes de fracturarse y sumergirse. Investigaciones modernas sugieren que al hundirse la proa, las fuerzas actuaron sobre la sección media del Titanic, donde no estaba diseñado para soportar cargas tan inmensas, conduciendo a su fractura catastrófica. La dinámica detallada de la ruptura sigue siendo un recordatorio de las colosales fuerzas en juego y la fragilidad de las estructuras construidas por el hombre frente al poder de la naturaleza. La desconcertante desaparición de los prismáticos Cross Nest. Uno de los misterios más intrigantes en torno al Titanic es la desaparición inexplicable de los prismáticos de la cofa del barco. Estos instrumentos cruciales podrían haber ayudado a detectar el iceberg antes, pero desaparecieron la noche de la tragedia. Frederick Fleet, el vigía que avistó el iceberg por primera vez, declaró que los prismáticos estaban guardados bajo llave y que la llave se había extraviado. Su ausencia, causada por un simple descuido, ha sido objeto de debate, destacando como pequeños descuidos pueden tener repercusiones monumentales. El incierto lugar de descanso final del capitán Edward Smith. El experimentado marino al timón del Titanic, el capitán Edward John Smith, es una figura profundamente grabada en la historia del buque. A pesar de sus acciones valientes y su liderazgo durante la tragedia, sus últimos momentos siguen siendo inciertos. Se desconoce si se hundió con su barco o si su cuerpo yace sin identificar en una tumba canadiense. El escurridizo destino del capitán Edward Smith se suma a los innumerables misterios del Titanic, representando la valentía y sacrificio final emblemáticos de muchas historias no contadas que perduran tras el trágico hundimiento del barco. Estos son solo algunos de los enigmas que rodean la historia del Titanic, cada uno contribuyendo a la complejidad y misterio de uno de los eventos más trágicos de la historia marítima. Antes de despedirnos, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si este episodio te ha gustado, compártelo con amigos porque tal vez continuemos con otros misterios del Titanic. Hasta la próxima.